primera mesa. Y a mí me gustaría comenzar haciendo una pequeña introducción acerca del sector de la ingeniería, en particular de la ingeniería marítima española. España representa aproximadamente el 12,5% del tráfico europeo de mercancías y el 5% del tráfico mundial. Como se ha mencionado esta mañana, existen 46 puertos de interés en el Estado y hasta 425 puertos transferidos a las comunidades autónomas o concesionados a particulares. Y obviamente pues esto ha supuesto un enorme impulso de la tecnología que viene de antiguo. Ya, como ustedes recordarán, la primera formulación para el diseño de diques de abrigo fue dictada por el profesor Iribarren hace ya bastantes años. Y a raíz de ahí ha habido una presencia constante en el ámbito del desarrollo de la ingeniería y de la tecnología marítimas, tanto desde el punto de vista de la ingeniería como desde el punto de vista de la construcción y del suministro y fabricación de bienes de equipo. ¿Cuál es la estrategia de las empresas de ingeniería? Por supuesto en el ámbito latinoamericano y en cualquier otro lugar. Nosotros partimos de la base de que la mejor formulación es la creación de alianzas estratégicas con las empresas locales. De lo que se trata es de que nosotros podamos aportar aquello que sabemos y tener la oportunidad, mediante estas alianzas, de participar en las inversiones que se realizan en América Latina. Formamos parte de la Federación Panamericana de Consultoría. Somos el único país no americano que en este momento forma parte de la Federación. Esto se llevó a cabo allá por el año 2000 en un congreso que se celebró en Cancún, y desde entonces hemos estado ocupando puestos en la Cámara Directiva de la Federación Panamericana de Consultores. En aquella época estaba el presidente brasileño, precisamente. Y el último acuerdo que hemos firmado, lo hemos firmado bajo la presidencia de René Ureta, que es chilena. Aquí se ha hablado de modelos de financiación, modelos de contratación para el desarrollo de las infraestructuras a través de las formulaciones de las alianzas público-privadas para la financiación. Bueno, me gustaría decir que España probablemente es de los países donde con más antigüedad se pusieron en marcha procedimientos de financiación público-privada, fundamentalmente bajo el modelo concesional. Parece que las primeras concesiones en el ámbito de las infraestructuras de transporte terrestre debió datar allá por los años 60, en la década de 60 al 70, y asimismo en el ámbito de las infraestructuras portuarias. Modelos de concesión son frecuentes tanto en los tráficos de combustibles líquidos como en el tráfico de graneles sólidos y, por supuesto, en todo lo que es las terminales especializadas de tráfico de contenedores. Me gustaría destacar una cuestión importante, y es que se ha constituido una formulación en España de lo que hemos llamado consorcios verticales integrados. Consorcio vertical integrado lo denominamos aquel que tiene como componentes una empresa de ingeniería, una o más empresas de ingeniería en función de la envergadura del proyecto, una o más empresas de construcción
En su caso, empresas fabricantes y suministradoras de bienes de equipo, y una entidad financiera o más, que puede ser del ámbito público o puede ser del ámbito privado, ¿no? Esta formulación que se ha hecho de desarrollo de consorcios verticales integrados, que cuenta con la promoción del Gobierno de España, se ha llevado adelante con objeto de poder habilitar la participación de las empresas españolas en los procesos de licitación de estos modelos de financiación público-privada de infraestructuras y en particular de los modelos concesionales, ¿no? Se ha hablado también de la productividad y de la competitividad, ¿no? Bueno, a mí me gustaría poner de manifiesto la productividad de las empresas españolas. Las empresas españolas de ingeniería, respecto de la media de Europa, estamos en un 130%. Digo porque algunas veces me relieve que la productividad es baja. Bueno, en el caso particular de la ingeniería, como digo, nosotros estamos un 30% por encima de la media europea, la Europa de los 27. Evidentemente, seguro que tendremos delante algunos, pero también muchos por detrás. Y en el ámbito de la competitividad, bueno, pues nosotros, a pesar de que pretendemos incrementar la dotación presupuestaria para el desarrollo de los proyectos de I+D+I, es verdad que estos últimos años, los 10 años pasados, pues se ha hecho una importante inversión en proyectos de investigación, desarrollo e innovación. Y esta inversión pues, ha dado lugar a una, sobre todo en el ámbito de la ingeniería, investigación básica fundamentalmente le corresponde a la universidad y a los centros de investigación, pero la ingeniería es un ejercicio permanente de innovación y lo que sí que se ha hecho ha sido un esfuerzo importante de innovación. Y esos procesos de innovación en el ámbito de las infraestructuras marítimas se corresponden con las tres fases que nosotros entendemos que debe constituir cualquier proyecto que se pretenda abordar o cualquier proceso inversor. Uno es en el ámbito de la planificación, ¿no? No parece racional que se haga nada si no se planifica previamente, porque si no se planifica, pues lo lógico es que resulte poco menos que un albur el éxito del proceso de inversión. En segundo lugar, todas las técnicas correspondientes al diseño, porque viene implícito en el proceso de inversión. A nuestro juicio, pues el proyecto debe ser un proceso completo, porque el riesgo que conlleva un ahorro de investigación de datos o un ahorro en el proceso de ingeniería, lo que está comprometiendo es un extracoste del proceso de inversión. La ingeniería representa apenas el 4% como valor medio en el desarrollo de cualquier proyecto de infraestructuras. Sin embargo, después de estudios realizados en colaboración de la Federación Europea de Consultores, Tecniberia y participación de la FEPAC, se ha puesto de relieve que por cada, vamos a decir, por cada euro que pretendidamente se ahorra en el coste de ingeniería, se corre el riesgo de que el coste del proceso inversor sea 25 euros más. Es decir, al final se llega a relaciones donde técnicamente, si no se hace la ingeniería debida, el proceso inversor puede llegar a costar 200 veces el presupuesto de lo inicialmente presupuestado. Y finalmente, en todo lo que es el ámbito de la gestión y explotación de las infraestructuras. Y ahí, cuando hablo de explotación, también me quiero referir
referir al tema del mantenimiento, al cual ha hecho alusión don Enrique en su intervención. Bueno, nosotros creemos que en muchas ocasiones no se presta la debida atención al aspecto del mantenimiento o sostenibilidad de las infraestructuras. Y eso, pues, lo que conlleva es que muchas veces no existen recursos presupuestarios para poder efectuar adecuadamente ese mantenimiento. Inversiones muy altas terminan por ser obsolescentes y terminan por suponer un envejecimiento prematuro de la infraestructura en la que se ha invertido esa cantidad de dinero. Bien, con esto pues acabo el preámbulo correspondiente a esta mesa y a partir de aquí esperamos escuchar de todos ustedes cuáles son los proyectos de inversión en sus respectivos países en el ámbito de las infraestructuras portuarias. Tiene la palabra don José Llorca, presidente de Puertos del Estado. Gracias, Pedro, por la introducción a esta mesa que tiene un componente, si hemos titulado como mesa política, ¿no? No sé exactamente eso lo que significa, ¿no? Pero digamos que como somos todos responsables políticos, pues evidentemente vamos a hablar en términos políticos, ¿no? Y a mí me gustaría presentar a los delegados de los países latinoamericanos aquí presentes con un poco más de detalle lo que es el funcionamiento del sistema portuario español, ¿no? Cuál es la situación actual, cómo hemos llegado ahí, cuál es, digamos, nuestra oferta de infraestructuras y qué problemas nos ha generado y que también esa provisión de infraestructuras de una forma rápida, como hemos señalado, y quizá pues, también pues, puede haber algunas experiencias que puedan ser útiles para afrontar sus procesos de planificación, ¿no? Por tanto, el objetivo que pretendo con esta presentación es introducirles al sistema portuario español de interés general, presentarles el papel que juega en la economía española los puertos, cuál es su organización, su marco jurídico, la evolución en los últimos años, su situación actual, como no, las perspectivas de futuro y la voluntad que tenemos clarísimamente, y esos son nuestros objetivos estratégicos, de potenciar su participación en la realización mundial como plataforma logística del sur de Europa, no solamente un eslogan publicitario, sino que es una voluntad de futuro para los puertos españoles, en la medida en que consideramos que los puertos españoles pueden integrarse completamente en la organización y en el engranaje logístico europeo y ser puerta de entrada y de salida de muchos productos de países terceros en la Europa comunitaria. Tenemos para ello algunas dificultades, pero también algunas oportunidades, ¿no? Estamos convencidos que los tiempos de ahorro de travesía, que los buques que hacen la ruta alrededor del mundo, que vienen de Extremo Oriente, a través del Canal de Suez y pasan por el Estrecho de Gibraltar y que siguen tanto hasta África del Sur y África del Oeste como a Sudamérica, como a la zona de Centroamérica, Canal de Panamá y Norteamérica, esa posición centrada de España pues, nos abre muchas oportunidades, no solamente como puerto, sino para desarrollar en España una industria logística asociada, digamos, a esos flujos de mercancías que pasan tan cerca de nuestro territorio y a la que queremos servir. Tenemos en ese sentido algunas dificultades que intentamos solucionar y lo vamos a hacer, que son los déficits de conectividad ferroviaria de nuestros puertos, consideramos que es vital, y sobre todo el déficit de interoperabilidad que tenemos con Europa debido al, como saben ustedes, al ancho de vía diferente español que europeo. Tenemos algunas actuaciones puestas en marcha y tenemos voluntad política de solucionar este tema a través de la puesta en marcha del corredor mediterráneo, en la costa mediterránea española, en ancho europeo, a través de una tecnología muy española, novedosa en el mundo, que es la de introducir un tercer hilo, un tercer carril en las redes ferroviarias españolas que nos permitirá simultanear todo el equipamiento ferroviario que existe en España y luego podemos ir transicionando poco a poco hacia el ancho europeo. Eso entendemos desde el punto de vista portuario es esencial para proseguir la captación de tráficos en nuestros puertos y para brindar su potencial al servicio de la economía global. Vamos a hablar primero de cuál es la incidencia de nuestros puertos en la economía española. Creo que es un dato relevante que tiene una similitud, estamos convencidos, en la gran
naturalmente tienen una gran incidencia en los costes logísticos asociados a la economía productiva española, sin lugar a dudas. Una economía que en estos momentos tiene en el comercio exterior un puntal para la recuperación de su economía. Lo señalaba la consejera delegada del ICEX en su intervención. En este momento, la salida de la crisis en España se fundamenta en gran medida en el incremento de la exportación. Como saben ustedes, hemos hecho algo que se ha hecho por primera vez en el mundo, ¿no? Que es que hemos producido una devaluación interna muy fuerte de nuestra economía. Normalmente los países, cuando tienen problemas y hay que entrar en un plan de estabilidad, lo que hacen es devaluar su moneda. Eso es lo que hacían normalmente, lo que hacen los países, ¿no? Y por tanto se produce una devaluación de la economía en términos globales, pero la ciudadanía se entera menos porque de alguna forma bien se aumenta la inflación, se encarecen las importaciones, pero digamos que no hay una incidencia directa ante el ciudadano. Por estar nosotros en la moneda única, como saben ustedes, no hemos podido hacer una devaluación de la moneda y por tanto lo que está produciendo en este país es una devaluación interna muy importante, como nunca se ha hecho en un lugar del mundo. Es decir, estamos bajando salarios, estamos aumentando la productividad de nuestras empresas y por tanto un esfuerzo para la ciudadanía enormemente costoso. Pero ¿qué ventajas tiene? La ventaja es que la competitividad de la economía española está mejorando y por tanto, como señalaba la consejera delegada de ICEX, por primera vez en muchos años estamos teniendo una balanza comercial positiva, ¿no? Y es, como digo, con un esfuerzo enorme por parte de toda la sociedad española. Eso lo estamos notando en los puertos, y los puertos somos un puntal para el comercio exterior, y por tanto nuestra obligación es reducir los costes portuarios porque son una parte muy importante de los costes logísticos en este escenario en el que el comercio exterior es el puntal de nuestra recuperación. Yo muchas veces pongo el mismo ejemplo, ¿no? que es significativo, ¿no? Que es, como saben ustedes, España es uno de los productores más importantes del mundo en la actualidad, la fabricación de coches, ¿no? Quizá los datos de qué representan los costes logísticos en la producción de coches en este país pues es muy significativo comparado con otros costes que se producen o que inciden en la producción de coches de turismo. Según los datos de la patronal de productores de coches de España, ANFAC, el 12% del coste total de producción de un coche son costes logísticos, absolutamente, cuando los costes laborales representan el 8% y los costes energéticos asociados a la producción de coches solamente el 5%. Eso nos puede dar una idea de la importancia que tiene el tener una organización logística eficiente y ajustada al servicio del tejido productivo. En el caso de los puertos particularmente, podemos decir que en España entre el 75 y el 80% de las importaciones se realiza por vía marítima y más del 50% de las exportaciones por vía marítima. Hay que tener en cuenta que una parte muy importante de nuestro comercio exterior se realiza con la Europa del euro o con la Europa comunitaria en general y por tanto una parte de la misma es por vía terrestre, pero en cualquier caso la incidencia del comercio exterior español con terceros países contando importaciones y exportaciones supera el 70% en términos globales que se hace por vía marítima. Y aún mantenemos en España un 12% del transporte interior español en 1.000 toneladas kilómetro por vía marítima, ¿no? España es un país geográficamente muy complicado y históricamente pues tenemos tantos puertos, las comunicaciones interiores en el país se realizaban por vía marítima, ¿no? Tenemos una orografía complicada con unas vías terrestres pues muy deficitarias, cosas que ya han sido superadas, como señalaba en mi primera intervención. Pero hoy en día esa tradición se mantiene, sobre todo en ámbitos de los verneles y en ámbitos, digamos, de mercancías de difícil transporte terrestre, que un 12% del transporte interior de mercancías en España en medios de toneladas kilómetros se produce por vía marítima. Si lo comparamos con la que se realiza por transporte ferroviario, que es apenas un 3%, podemos ver que aún se sigue manteniendo en España un importante tráfico interior por vía marítima y por tanto una gran incidencia también para los puertos. Hemos dicho, también lo decía el propio vídeo y creo que hay que remarcarlo, que el sector portuario español en este momento es en sí mismo, tiene en sí mismo un gran potencial económico, aporta prácticamente el 2% del PIB, algo menos, en España y genera de forma directa o inducida un empleo a más de 260.000 personas. Por tanto, es un sector en sí mismo muy importante. Y además tiene un efecto multiplicador en la actividad portuaria en la economía del país muy importante. Por cada euro invertido en puertos se generan casi 2 euros
de PIB, y por cada euro de empleado del puerto se genera prácticamente 3 empleos para el país. A su vez, nuestro sistema portuario es capaz de generar un importante nivel de inversión privada, lo veremos en las gráficas posteriormente, en el que en muchos de los últimos años ha superado los 1.000 millones de euros, es decir, unos 1.300 millones de dólares anuales en infraestructuras, superestructuras y equipamiento en el ámbito de los puertos de interés general. ¿Cuál es la situación de nuestros puertos? Bueno, la situación de nuestros puertos en este momento es fruto, desde nuestro punto de vista, de 3 transformaciones que se han producido en los últimos 20 años. Por tanto, no es fruto de un solo gobierno, sino que es fruto de muchos años de una constante apuesta por la modernización de los puertos españoles en todos los ámbitos. Es fruto de 3 transformaciones, ¿no? La primera es una transformación organizativa y normativa, otro es una importante transformación económica y estando en un foro de infraestructuras también de la importante transformación física que han tenido los puertos españoles. Empecemos por la transformación organizativa. Bien, la transformación organizativa de los puertos españoles empieza en el año 1992. En el año 1992 los puertos españoles se denominaban, las autoridades portuarias o los organismos que gestionaban los puertos españoles se denominaban juntas de obras del puerto, lo cual significa que hasta ese año la importancia básicamente era la generación de infraestructura. A partir de 1992 será un cambio cualitativo en la organización de los puertos españoles, en el que empiezan a pesar mucho más los términos empresariales y de gestión y de prestación de servicios más que la propia generación de infraestructuras, no siendo o manteniéndose la generación de infraestructuras como una parte importante de la actividad de los puertos. Desde 1992 a 2010 se ha producido un enorme cambio legislativo. Quizá de las cosas que se nos acusan quizás es de haber hecho demasiadas leyes en 20 años, ¿no? Pero quizá la propia dinámica de la actividad portuaria nos ha llevado a ir profundizando en el modelo organizativo y de gestión de los puertos españoles y sobre todo, a partir del año 2003, de algo que es muy importante, que es la organización de la actividad prestacional en los puertos españoles. Hemos pasado de puertos en que todos eran empleados públicos, en que las grúas, el equipamiento, las superestructuras, todo lo hacían el sector público, a puertos en el que la actividad pública ha dejado de tener actividades prestacionales y si son los privados en un ámbito de libre competencia y de libre acceso reglado los que prestan la actividad en los puertos, dejando al sector privado que sea el que afronta la actividad operativa y prestación de los puertos, y reservándose el sector público un papel de regulador de la actividad portuaria, de proveedor de las infraestructuras básicas, fundamentalmente de los diques de abrigo, de las esclusas, de los canales de acceso y también en algunos casos de los muelles, y dejando a la iniciativa privada que progresivamente fuera afrontando, por supuesto, primero el equipamiento de los puertos, luego las superestructuras, y en este momento estamos intentando que la iniciativa privada también hacerle atractivo que pueda afrontar la construcción de muelles, obras de atraco y de alguna forma manteniendo para el sector público las grandes infraestructuras básicas que son las que generan puertos, que generan abrigo y que son muy difícilmente rentabilizables por parte de la empresa privada. Esta colaboración público-privada que se está produciendo en los puertos españoles entendemos que es muy interesante y entendemos que ese modelo portuario que la española Loyola de Palacio, cuando era comisaria europea, intentó implantar en Europa y que desgraciadamente no triunfó en el Parlamento Europeo, en este momento la Unión Europea ha vuelto a poner un reglamento encima de la mesa, un reglamento de acceso a la prestación de servicios portuarios que lo que está haciendo es copiar el modelo español para imponerlo en Europa y que se basa fundamentalmente en abrir los puertos a la competencia privada en todos los aspectos. Estoy hablando no solo de la actividad de manipulación de mercancías, sino también del remolque, del amarre, del bunkering
y en muchos otros servicios portuarios que lo que entendemos es que los puertos se deben prestar como si fuera otro aspecto de la economía de una forma abierta y que sí que puedan producirse monopolios naturales en el mismo. En la actualidad, y está reflejado en la transparencia, el modelo portuario español se basa fundamentalmente en 4 principios básicos, ¿no? Es un modelo, como he señalado, de puerto propietario o arrendador, por tanto no es un puerto prestador de servicios, un puerto que en terminología sajona se denomina landlord port, ¿no? En el que, como he señalado, la autoridad portuaria se reserva la provisión y regulación del dominio público de la actividad portuaria, siendo la iniciativa privada la que desarrolla la actividad prestacional en régimen de competencia con ocupación privativa del dominio público. El segundo, principio básico del modelo regulatorio español es la autosuficiencia económica de los organismos portuarios con transparencia financiera. Es decir, los puertos españoles no reciben un solo euro de los presupuestos generales del Estado y tienen, una política de tasas absolutamente transparente y flexible a la vez, de tal forma que, aun siendo tasas, jurídicamente tasas, permite una flexibilidad para realizar políticas comerciales y mantener su posición en el mercado. El tercer principio es un principio muy importante, que es el de descentralización y autonomía de gestión de los organismos portuarios, es decir, de las autoridades portuarias, y que en España se compatibiliza con la existencia de un organismo central que es el impulsor de la política portuaria económica de transportes del gobierno y que tiene un papel coordinador y planificador de la autoridad portuaria, de la actividad portuaria en España como es Puertos del Estado. Nosotros estamos combinando un papel de descentralización de autonomía de gestión de las autoridades portuarias con el papel, regulador del Estado, del gobierno del Estado, respecto a un sector tan importante de la economía como son los puertos. Nosotros tenemos a veces con los puertos una pequeña discusión si el modelo español es de cogestión entre el Estado y las autoridades portuarias dominadas por los gobiernos regionales o un modelo de tutela. Muchas autoridades portuarias defienden en España que el modelo es de tutela. Yo defiendo sin lugar a dudas que el modelo es de cogestión. Nosotros tenemos un documento anual de pacto que es el plan de empresa que se pacta entre el gobierno del Estado y cada una de las autoridades portuarias y que es el marco que regula, su autonomía de gestión durante el año. Un pacto que es incorporado en sus aspectos presupuestarios en los presupuestos generales del Estado y que es, por tanto, aprobado por el Parlamento anualmente. En él se incluyen, los objetivos de gestión de cada una de las autoridades portuarias y, a su vez, los valores presupuestarios, tanto en lo que respecta a gastos de explotación como gastos de personal, como también los niveles de ingresos y las tasas sociales para ese nivel de ingresos. Tenemos en ese sentido la autonomía de gestión y el modelo de autosuficiencia, lo que produce es que se produzca entre las autoridades portuarias españolas un modelo de competencia arreglada que permite que los precios de cada una de las autoridades portuarias, en función de sus niveles de eficiencia, puedan ser diferentes, aunque, no se pueden producir, conforme a la ley de puertos, dumping entre autoridades portuarias porque se trata de una competencia arreglada con unas variaciones reguladas en el marco de la ley de puertos. Y por último, ya lo he señalado también en el resumen inicial de la presentación organizativa, y algo que le damos mucha importancia, es que tenemos en España totalmente abierto el mercado de prestación de los servicios portuarios a través de un acceso libre reglado, a través de una actividad licenciada, en el que, como he señalado muchas veces, no se compite por el mercado en base a un concurso, que un proveedor se va al mercado de los puertos, sino que lo que pretendemos es que los operadores de los puertos compitan en el mercado. Eso parece muy fácil de decir desde un punto de vista escrito, desde un punto de vista político, y el mercado se las apaña muchas veces para mantener actividades monopolistas en los puertos. Y este es nuestro reto de futuro, en el sentido que estamos trabajando intensamente para que la realidad que dicen las leyes y los mercados sean abiertos, en el fondo no hay ninguna barrera que impida que se pueda producir un mercado libre de competencia en la actividad portuaria. Nos está costando mucho en ese sentido que en España pueda haber más de una compañía de remolque, más de una compañía de amarre, más de una compañía de prestación de otros servicios, fundamentalmente las dificultades que tenemos en el sector técnico náutico. Y tengo que señalar aquí que en los puertos en que se ha producido, y animo también en ese sentido a tener en cuenta este hecho, en los puertos en que se ha producido una competencia real de prestación de servicios portuarios, se ha producido una bajada de tarifas
particular. En los puertos está el 40% de algunos servicios cuando se introduce competencia en los mismos. Este es uno de los aspectos fundamentales, entendemos, esta transformación organizativa y normativa de los puertos españoles, entendemos que es uno de los factores de éxito, ¿no? que ha permitido esta evolución en los últimos 20 años de los puertos. La siguiente transformación es la transformación económica. Aquí me gustaría analizar algunos factores de cómo el modelo portuario español ha tenido una transformación espectacular en muchos de los parámetros económicos en los últimos 20 años. Quizá lo primero que me gustaría... este es el mapa de las actividades portuarias españolas, hemos tenido oportunidad de verlo, está en la esencia del modelo organizativo. Como se ha señalado, tenemos 46 puertos de interés general agrupados en 28 autoridades portuarias. Somos un país con muchos puertos si lo comparamos con Francia, quizá con los países del norte de Europa que concentran su actividad portuaria en los grandes puertos de las ciudades-estado de la Unión Asiática tradicional. Quizá Italia es uno de los países también como España que tiene muchos puertos. Esos son los puertos, como se ha señalado, de interés general del Estado, que conforme a la Constitución española son aquellos que tienen una actividad comercial internacional. Hay algunos puertos españoles que también tienen actividad comercial que están gestionados por las comunidades autónomas, porque todo el mundo quiere tener actividad comercial y tampoco somos excesivamente beligerantes. Como cuando un puerto de una comunidad autónoma relaciona una cierta parte de la actividad comercial, tampoco tenemos una abogacía en este momento al Estado. Movemos 475 millones de toneladas en este momento y las comunidades autónomas mueven aproximadamente 5 millones de toneladas, lo cual no es significativo en el resto de puertos. España es un país turístico, tiene muchos puertos deportivos, en el norte la actividad pesquera es muy importante y esa cantidad de puertos que nos ha comentado don Pedro Canalejo, que hay en España, que incluso a mí me sorprende que haya tantísimos puertos en España, pues están muy ligados a actividad pesquera, a actividad recreativa y náutica, ¿no? Pues, vamos a ver el tráfico de los puertos españoles, ¿no? Como digo, en los últimos años vemos aquí, desde el año 93 hasta el año 12, cuál ha sido la evolución de los tráficos en los puertos españoles, con un récord en el año 2007, que es el último año previo a la crisis, de 483 millones de toneladas, como los tráficos bajaron en el año 2008, sobre todo en el año 2009, de una forma importante, y a partir de ese año, como se ha producido de una forma continua un crecimiento casi alcanzando los valores pre-crisis, pero la tendencia que había antes del año 2008 pues se ve absolutamente recta. Los colores es la cuota de participación de cada uno de los grandes bloques de mercancías en los puertos españoles. El marrón, la mercancía general, prácticamente la mitad del tráfico total es mercancía general en los puertos españoles. El tráfico de color azul claro son los graneles líquidos y los azules más oscuros, los graneles sólidos. El granel líquido es prácticamente un tercio y con el 20% sería aproximadamente el granel sólido. De la mercancía general, la mitad prácticamente de la mercancía general son tráficos de tránsito. La posición de España es importante en el contexto, como una posición muy centrada en las líneas de tráfico marítimo internacional, de tráfico marítimo, y eso nos da una oportunidad para ser un puerto, para ser nuestros puertos hub, puertos de tránsito. Si analizamos cuál es la distribución por puertos de los tráficos, podemos ver que tenemos los puertos españoles agrupados básicamente en 4 grupos de puertos, ¿no? Algeciras, Valencia, Barcelona serían los 3 puertos más importantes del Estado. Prácticamente Algeciras, que es el primer puerto que ustedes van a visitar, es el primer puerto en tráfico del Estado, que mueve prácticamente en el año 12 90 millones de toneladas. Y en cambio, Valencia es el primer puerto de España que no en tráfico, sí en mercancía general, moviendo prácticamente algo más de 66 millones de toneladas. Y en tercer lugar, Barcelona, ese sería el primer grupo de puertos en tráfico marítimo. Luego tenemos un segundo grupo de puertos que son los puertos fundamentalmente graneros, ¿no? Como es Tarragona en el líquido, Cartagena en el Visorio, Bilbao también en el líquido, Huelva y Las Palmas podemos incorporar en ese grupo, que no es un puerto granero estrictamente, sino de mercancía general, también en tráficos de
tránsito, ¿no? Sería el segundo grupo en el que hemos tenido, pues, tráficos entre 20 y 30 millones de toneladas. El siguiente grupo son algunos puertos insulares, algunos puertos también graneleros, en el que se encuentra Ferrol, en el que se encuentra Coruña, en el que se encuentra Castellón, en el que se encuentra Baleares, y luego pues toda una serie de puertos mucho más pequeños que mueven pues, del orden de 4 o 5 millones de toneladas, pero que tienen un papel muy importante en la actividad económica en su territorio, porque al fin y al cabo, y que hemos estudiado, los puertos generan un enorme impacto en su territorio. Muchas veces nos dice en España, también nuestros socios europeos dicen, ¿cómo es que tenéis tantos puertos? No sé, no fusionarlos. Nosotros, en cambio, creemos que el potencial que tiene cada puerto como polígono industrial en su territorio es muy importante y no consideramos que sea un mérito, sino que la propia tradición española hace que los puertos tengan un papel muy importante en el desarrollo económico de su territorio. Además, tenemos una ventaja en nuestros modelos de autosuficiencia y, por tanto, al ser nuestro modelo de autosuficiencia, podemos decir que cada uno de nuestros puertos, aunque muevan 4, 5, 3, incluso 2 millones de toneladas como es el puerto de Marín, son autosuficientes y, por tanto, no generan en sí mismo ningún problema para el erario público y tienen una actividad absolutamente sostenible. Eso en cuanto a mercancías. En cuanto a pasajeros, en el año 93 se movían en España 13 millones de pasajeros. Y en el año 2012 hemos movido 28 millones de pasajeros, de los cuales más de 7 millones y medio son cruceristas. Es decir, que aparte de la función de conectividad de nuestros territorios insulares y extrapeninsulares, nuestros puertos están desarrollando una actividad muy importante también para el territorio, que es el gran potencial que tienen para la captación de tráfico de cruceros. Nuestros puertos están entre los primeros del mundo en tráfico de cruceros. El puerto de Barcelona es el primero de Europa en tráfico de cruceros. Tenemos una gran experiencia en este tipo de tráfico y en este momento es el quinto puerto crucerista del mundo, Barcelona, después de los que se desarrollan en la península de Florida, ¿no? En Miami, Cabo Cañaveral, etc. No solamente Barcelona está entre los primeros de Europa y del mundo, sino también Baleares, también Málaga y también los puertos canarios en la temporada invernal. Tenemos aquí mucha experiencia en este ámbito y aunque para los puertos modernos muchos recursos, sí que son importantes fuentes de recursos para las ciudades. El otro día me preguntaban en una conferencia qué hacer para tener más cruceristas. Yo ahí también aconsejo lo mismo. Lo que no es tan importante tener una buena oferta de infraestructuras portuarias, que sí lo es, una buena estación marítima, que sí lo es, turismo de calidad, etc. Pero lo que es más importante es tener una buena oferta de turismo terrestre. Es decir, los cruceros van a aquellas zonas donde la oferta de turismo terrestre es francamente atractiva por parte del crucerista. Por tanto, trabajar en una buena oferta terrestre es una garantía para el crecimiento de los tráficos en este sector. Bueno, comparando cómo evolucionaba esa transformación económica de los puertos españoles, ¿no? Miren, el patrimonio de los puertos españoles en el año 2003 eran 3.000 millones de euros, ¿no? En el año 2012 el patrimonio de los puertos españoles es más de 11.000 millones de euros. La cifra de negocio en el año 1993 era de 500 millones de euros. En este momento, en el año 12, ha superado los 1.000 millones de euros la cifra de negocio. El cash flow, es decir, los recursos generados en 1993 por el sistema portuario ascendía a 250 millones de euros. Después del año 12 hemos duplicado esa cantidad y estamos ya por encima de los 500 millones de euros de recursos generados. Los beneficios en el año 93 de los puertos españoles eran de 50 millones de euros y actualmente prácticamente alcanzan los 250 millones de euros anuales. Vamos con el CAPEX, con la inversión. Estos son la evolución de la inversión pública y privada en los puertos españoles en los últimos años. La línea roja es la evolución de los tráficos que hemos visto. Como ven, la parte azul es la evolución de la inversión pública y cómo la inversión pública ha arrastrado a la inversión privada en los puertos españoles. Nuestro récord en inversión privada en la pública de los puertos españoles ha superado los 1.300 y 1.400 millones de euros en el año 2008. Ven que siempre que hay inversión pública estamos arrastrando inversión privada, lo cual significa que la inversión pública portuaria tiene un efecto multiplicador muy importante respecto a la inversión privada. Incluso este año, como ven, desde la crisis, hemos
hecho a nivel de infraestructuras portuarias, como ya estamos en una fase decreciente y como de alguna forma se sigue manteniendo esa, incluso en época de crisis, como la inversión privada sigue siendo un factor, sigue siendo, digamos, o sigue estando en niveles muy próximos a la inversión pública. Este año, como podemos ver, la inversión, en el año 12, la inversión privada pública ha sido prácticamente 500 millones de euros y ha sido superada en las estimaciones que tenemos en este momento por parte de la inversión privada. Hemos tenido inversiones este año muy importantes privadas que se han puesto en servicio. Hemos tenido inversiones en la automatización de terminales, que es muy importante para el mantenimiento de la competitividad de nuestros puertos. Como saben, el primer operador de contenedores del mundo, que es la empresa hongkonesa china Hutchison, ha apostado por el puerto de Barcelona, por la automatización de la terminal, una de las terminales del puerto de Barcelona, entrando en la participación de la sociedad, llevándose el concurso del Muelle Prat por más de 500 millones de euros de inversión en el puerto de Barcelona, solamente en el ámbito profesional de dotar a la terminal de las técnicas más avanzadas de automatización. También, por ejemplo, estamos muy satisfechos con la inversión de los primeros operadores del mundo en graneles líquidos, como es Vopak, una empresa holandesa que ha apostado por el puerto de la Bahía de Algeciras. Lo podrán ver como base logística para para el granel líquido, para los tráficos de petróleo y refinados en la zona del estrecho de Gibraltar, y para prestar servicios de bunkering en esa zona, con una inversión que supera los 60 millones de euros en ese ámbito. Teníamos algunas cosas en las inversiones. Esta es la carta de los últimos años de nuestras inversiones, en la que destaca en azul claro, fundamentalmente, con prácticamente más de un 30% o cerca del 30% de la inversión, digamos, a lo que hemos dedicado las inversiones portuarias españolas en los últimos años. Ese azul claro es básicamente obras de río. Las carreteras de las costas españolas, con muy pocas zonas naturales abovedadas, hacen que para atravesar nuestros puertos, para ganar capacidad, lo que tenemos que hacer es ganar lámina de agua. Es lo que hemos hecho estos últimos años, gracias a la ayuda de los puertos, de los fondos europeos, de la propia generación de recursos por parte de los puertos españoles. Hemos sido capaces de generar un importante considerable volumen de transformación física con las aplicadas. La otra componente de la carta, fundamentalmente, es líneas de metros lineales de muelle y obra de playa, que son los dos componentes fundamentales que nos generan capacidad portuaria, conjuntamente con la generación de espacios terrestres, es decir, zonas nuevas de tierra que permiten desarrollar con las técnicas más modernas la actividad portuaria. Temas de conectividad ferroviaria del interior de los puertos han tenido también un papel importante, y, como no, algunos otros aspectos que consideramos relevantes, como son las actuaciones puerto-ciudad, que permiten resistir las presiones de las ciudades respecto a lo que representan los puertos para las ciudades, que no solo es actividad económica, sino también suelen ser barreras naturales que impiden el acceso a la ciudadanía, al goce de la ciudadanía, digamos, a los espacios de agua. Estamos haciendo un esfuerzo importante en ese aspecto, porque tenemos que tener en cuenta que también la ciudadanía tiene derecho a tener acceso a su frente marítimo. Los puertos españoles han nacido a lo largo de las ciudades, nunca se sabe si han sido los puertos primero, la ciudad primero, lo que dice el puerto. Señalábamos, no sé si ayer o hoy, que tenemos algunas obras portuarias de la época de los romanos, de la época de los fenicios, que fueron las que sirvieron para crear las ciudades. Nosotros las enseñamos. Yo recuerdo ser de Radán y de Gerona, y tengo presente en mi zona de origen pues, el muelle romano en Purias, ¿no? Que es una estructura romana pues, perfectamente definida y conservada, y en uso, por supuesto, digamos que fueron las primeras colonizaciones en el sentido estricto del Imperio Romano en España. Y ahí, si me permite un comentario completamente, se puede ver que realmente el mar en esa época estaba mucho más alto que ahora, es decir, que en ese momento teníamos calentamiento global sin lugar a duda, ¿no? Por eso los romanos son cofauditas, ¿no? Es decir, que en las infraestructuras romanas que quedan en España, en la marítima, se ve que el nivel del mar era pues, igual 2 metros más alto que los
Bien, hemos evolucionado, por lo tanto, en una transformación económica importante. Tenemos algún defecto en ese sentido, ¿no? En el sentido de que el endeudamiento en el año 93 de los pueblos españoles era nulo y en la actualidad pues, tenemos unos 2.400 millones de euros de endeudamiento en los pueblos españoles, pero también hay que decir que eso representa solamente 3,7 veces el EBITDA anual de los puertos, por tanto, no es una cifra en términos agregados que sea preocupante para el saneamiento. Por tanto, decirles que tenemos los puertos españoles con este modelo regulatorio y con esta evolución que hemos hecho en los últimos años, con gran nivel de generación de oferta portuaria, los tenemos globalmente saneados, en una posición económica muy buena, con una alta capacidad de generación de recursos y manteniendo flujos de caja crecientes incluso en este periodo de crisis como hemos visto en gran medida. El tercer punto de transformación con puertos españoles y que liga con la provisión de infraestructuras, sin lugar a dudas, es la enorme transformación física. En estos 20 años los puertos españoles se han dotado de infraestructuras portuarias modernas, de primer nivel y adaptadas a los requerimientos de la demanda más exigente, ¿no? En este momento, también decirles, por ejemplo, que uno de nuestros operadores en el puerto de Algeciras, lo van a poder ver cuando ustedes vayan allí, ya ha tomado la decisión de adaptar el puerto de Algeciras para los nuevos portacontenedores que están a punto de salir, los astilleros coreanos de 18.000 TEUs, ¿no? Lo cual representan no tanto problemas de calado como sí problemas de manga. Son barcos con 60 metros de manga que van a exigir un replanteamiento completo de todo el equipamiento portuario y por tanto de las infraestructuras capaces de resistir los nuevos esfuerzos que comportan estas nuevas grúas capaces de mover contenedores en barcos con 60 metros de manga, ¿no? Por tanto, la primera línea del mundo Mersil, adoptados por Algeciras y en base a inversión privada de la propia naviera, pues está readaptando la obra de atraque en Puerto Algeciras y su terminal y adaptando todo el equipamiento para que gane altura a las grúas y para que gane capacidad de acceso a los barcos que tienen 60 metros de manga. En esos momentos, pues, tenemos los puertos adaptados para hacer frente a una evolución de demanda tanto cualitativa como cuantitativa y especialmente en área obligada, sin lugar a dudas, para los próximos 25 años. Es decir, tenemos los puertos absolutamente hechos para un periodo muy largo. Estos nos generan también algún problema de la continuación y que también es un elemento a tener en cuenta, que es el tema de la sobrecapacidad que tenemos en este momento en los puertos españoles y, por tanto, también es la sobrecapacidad un elemento de penalización de la competitividad. Tenemos los puertos preparados, pero los tenemos, vamos a decir, desfasados respecto a la propia evolución de la demanda en este momento, aunque los tenemos preparados para esa evolución de la demanda. En los últimos 20 años hemos aumentado en un 8% las áreas abrigadas, en un 16% las áreas no abrigadas, en un 66% la superficie terrestre de nuestros puertos y en un 21% la longitud de muelles y obras de atraque. Y lo hemos podido hacer, como les he señalado ya, en un marco de autosuficiencia financiera, sin haber recibido un solo euro de los presupuestos generales del Estado, gracias a nuestro modelo portuario de capitalización de resultados, ¿no? Es decir, los beneficios de los puertos se reinvierten en los propios puertos, no se aporta al tesoro ni un solo euro. Eso es un problema en este momento, porque el Estado, cuando tiene un problema de déficit público, pues dice que tengo un activo, que son los puertos, de los cuales no me piden nada, pero de los cuales no saco nada. Es decir, que en este momento tenemos presiones del Ministerio de Hacienda y del Tesoro para que los puertos contribuyan al tesoro público y, por tanto, a la mejora o al mantenimiento del estado de bienestar en estos momentos difíciles para nuestra economía. Pero, en cualquier caso, hasta la fecha hemos capitalizado durante todos estos años los resultados de los puertos, más de 3.400 millones de euros de beneficios propios, que se han podido ser utilizados en su modalidad para seguirnos dotando de infraestructuras modernas y competitivas y también, como no hay que decirlo, por la ayuda de las subvenciones europeas, principalmente los fondos FEDER y Cohesión, que también han sido empleados para generar infraestructura portuaria y que ha sido de una cantidad muy importante de más de 2.900 millones de euros en el periodo 93-2012 de fondos europeos de Cohesión y de FEDER, de fondos que han permitido pues, colaborar en la elaboración de estas nuevas zonas de apoyo que son enormemente costosas. En plan jocoso puedo decirles que hemos inventado en los pueblos españoles una nueva unidad monetaria que llamamos el TORTOC,
600 millones de euros, que es lo que nos viene a costar en este momento un dique de abrigo en España como mínimo, ¿no? Es muchísimo dinero, sobre todo que ganar, tenemos mares muy bravos y ganar área abrigada en el interior del mar nos cuesta muchísimo dinero físico. Por ejemplo, el puerto Gijón, que es una gran obra también en Cantábrico, con oleajes muy importantes, que ha sido uno de los primeros lugares del mundo donde se ha podido fundar cajones para hacer un dique con oleajes tan importantes, digamos, mantenidos con regímenes medios de oleaje importantes, con valores importantes en el Océano Atlántico, pues que ha costado del orden de 800 millones de euros, que son cantidades muy importantes para hacer. Esto se ha podido hacer, repito, gracias a las ayudas europeas y gracias al propio modelo de capitalización de resultados de los puertos españoles. ¿Cuál es la situación actual, por tanto, de los puertos? Es fruto, como he dicho, de estas tres transformaciones que consideramos importantes, lo que ha permitido pues, que los puertos españoles, a pesar de la época de crisis, como hemos visto en las gráficas, sigan evolucionando de forma positiva. En la mayor parte de los puertos europeos en el año 12 perdieron tráficos y en cambio nosotros tuvimos valores positivos cercanos al 4%, exactamente un 3,9%. Aún en esa situación de crisis económica, cuando, como digo, los puertos de Rotterdam, Amberes, Hamburgo, de Bremen tuvieron caídas importantes en el año, entre el 1,8 y el 4% de caídas. Bien hay que decir que tuvimos algunos elementos que favorecieron para ese mantenimiento, ¿no? No quiero aquí tampoco, digamos, ser vanidoso en ese aspecto, sino que toda la crisis social que se produjo en el norte de África, primavera árabe, etcétera, etcétera, hizo que muchas navieras perdieran su confianza en los puertos del norte de África, que hubo crisis social, huelgas estibadores de Tangermet, que son nuestros puertos competidores en la otra ribera del Mediterráneo, y esto hizo que los puertos españoles mantuvieran e incrementaran la fidelidad de sus clientes, ¿no? La competencia del mundo portuario en esta área geográfica es muy grande y sobre todo cuando se producen en la otra ribera del Mediterráneo desarrollos portuarios y operativa a muchos menores costes que en el lado europeo. Esa es una amenaza que tenemos y lo cual nos incentiva a que seamos mucho más competitivos y a que intentemos reducir costes. Entendemos que nuestra competitividad en el escenario internacional sigue siendo buena y eso, como he señalado, lo demuestra que en una mitad de los tráficos de mercancía generados por los españoles, más de 120 millones de toneladas, siguen siendo de tránsito marítimo y que muchas de las nacionalidades del mundo hayan optado por tener terminales dedicadas en nuestro territorio y que es una actividad que es ajena completamente a la economía productiva española y que se debe, como hemos señalado repetidamente, a nuestra mejorable desde el punto de vista portuario posición geográfica, geoestratégica en el escenario mundial. Si bien en el escenario europeo, nuestro país es un país periférico, hablando en términos de transporte, en términos logísticos, desde el punto de vista de la componente marítima, ocupamos una posición muy centrada en el escenario mundial. Como he señalado, los ahorros de tiempo que se producen también, entendemos que se producen de las navieras que escalan en España respecto a los grandes puertos de Norte de Europa, se representa aproximadamente unos 3-4 días de ahorro de travesía marítima, pues es un factor muy importante para seguir con nuestra capacidad de incrementar los costos portuarios de España si logramos, y como hemos señalado al principio, tener una mayor integración e interoperabilidad de los puertos con el sistema ferroviario de transporte europeo, que sin duda en el camino estamos, ya con licitaciones y adjudicaciones hechas en ese sentido, para favorecer que favorecerá sin duda la integración completa de España en el escenario logístico europeo. Por tanto, la organización de los tráficos transmarítimos es realmente un factor, además, añadido a la economía española. No sirven solamente, a pesar de que hemos dicho que son ajenos a la economía productiva española, entendemos que potenciar es un factor de competitividad porque lo que nos da es conectividad. Es decir, en ese sentido, hacer infraestructuras portuarias favorables al tránsito marítimo, a pesar de que dejan poco dinero, entendemos que son muy importantes para mejorar la conectividad y por tanto reducen los fletes de los buques que atracan los puertos españoles y eso es bueno sin lugar a duda para los costes logísticos de nuestras empresas. ¿Qué problemas tenemos? Vamos a decir solo lo que tenemos. Tenemos, como he señalado, el principal problema que tenemos en este momento es la sobrecapacidad infraestructural de nuestros puertos.
que tenemos índices de ocupación de nuestras terminales del orden del 40%, por tanto hay margen más que suficiente para seguir ganando en ocupación, y este es nuestro problema. Esa situación nos lleva a tener en este momento una política muy estricta de inversiones nuevas. Tenemos un programa de racionalización de inversiones, digamos que estamos trabajando con las autoridades portuarias para no acentuar bajo ningún concepto esta situación de sobrecapacidad. El CAPEX, es decir, la inversión anual en los próximos años, entendemos que no va a superar los 500 millones de euros anuales. La sobrecapacidad reduce sin lugar a duda la competitividad y, como he señalado también, en España no van a hacer falta grandes inversiones portuarias en los últimos años. Las necesidades de obras de abrigo, que son las más costosas, señalado que están cubiertas sin lugar a duda para los próximos 25 o 30 años. Y las inversiones necesarias que, para acoplarse a la propia evolución de la demanda, entendemos que van a tener que ser asumidas, van a poder ser asumidas sin lugar a dudas por la iniciativa privada. Por tanto, y aquí ligo un poco con estas jornadas, ¿no? Tenemos digamos, una experiencia, como he señalado en mi primera intervención ante este foro, equipos humanos, equipos tecnológicos muy importantes que han sido capaces de desarrollar todo este nuevo esfuerzo que son infraestructuras portuarias en España, que los vamos a tener en España desocupados para los próximos años, no sé si 20 o 25 años, pero sí que los constructores y consultores que están aquí pues pueden confiar poco en las nuevas inversiones portuarias en España, porque realmente lo tenemos prácticamente todo hecho. Otro de los problemas que tenemos en nuestros puertos, y lo he ido apuntando reiteradamente, es la necesaria mejora de la conectividad diaria y sobre todo ferroviaria. Los puertos no son nada sin una buena conectividad con el transporte terrestre, y ese es sin duda una asignatura pendiente en España. En España, en el ferrocarril, nos hemos preocupado mucho del pasajero y muy poco de la mercancía, y es nuestra asignatura pendiente sin lugar a dudas. Por tanto, el ferrocarril, no solamente el futuro de los puertos, sino el futuro del ferrocarril en España pasa obligatoriamente por la mejora de la conectividad de los puertos y de la interoperabilidad de nuestra red ferroviaria con la red europea. Como he señalado al principio, nuestra cuota ferroviaria en España es solamente del 3% en tonelada de kilómetro, que es una cantidad muy reducida porque otros países de Europa, como Alemania, están en valores superiores al 20%. Tengo que reconocer que en la época del franquismo aquí en España se movía más del 60% del tráfico interior de toneladas kilómetro por ferrocarril. Y hemos ido perdiendo esas cuotas de ferrocarril hasta llegar a valores del 2,6%, es decir, valores muy pequeños que entendemos, y en eso estamos del gobierno de España en este momento, con una estrategia de potenciar el transporte ferroviario de mercancías que entendemos que es un factor no solamente de sostenibilidad para el sistema de transportes, no solamente económica, sino también ambiental, como por ser un medio, digamos, mucho más amigable en términos de generación de CO2, efecto invernadero, etcétera, etcétera. En este momento, más del 50% de los tráficos ferroviarios españoles tienen como origen o destino un puerto. Y se han ido produciendo anualmente crecimientos continuados en los últimos años de tráficos de mercancías ferroportuarios, cuando en general el tráfico ferroviario en España ha ido reduciéndose. En el último año tenemos una componente de tráfico ferroportuario que ha crecido más de 1 millón al año, pero aún en valores muy pequeños. Movemos solamente por ferrocarril y tráficos portuarios 21,4 millones de toneladas, que es una cantidad muy pequeña aún, ¿no? Pero estamos en esa apuesta de seguir potenciando los tráficos ferroportuarios. En este sentido, la señora ministra ha anunciado recientemente la puesta en marcha de un fondo ferroportuario financiado por los puertos españoles, de tal forma que, como ya tenemos prácticamente todas las infraestructuras marítimas del lado mar hechas, vamos a emplear parte de nuestros recursos en coayudar a que en España se produzca un desarrollo del transporte ferroviario de mercancías, porque es de interés para los puertos en gran medida y para mejorar su competitividad. En ese sentido, la puesta en marcha del corredor mediterráneo en ancho europeo, actualmente en construcción, ya somos capaces, ya tenemos conectado el puerto de Barcelona, vamos de norte a sur, lógicamente, en ancho europeo, ya trenes en ancho europeo pues están saliendo del puerto de Barcelona y empezamos a recibir ese origen y destino mercancías del resto del continente, que, como he señalado, por los tiempos de travesías pues es más competitivo y hacerlo desde los puertos españoles. Sobre todo para el sector de los puertos del Mediterráneo es fundamental. El corredor mediterráneo va a ir desde la frontera francesa por el Mediterráneo hasta Algeciras, el puerto más importante
parte de España y entendemos que esa completa integración española a la red ferroviaria europea va a ser un factor muy importante para la integración logística del país hacia el futuro. Bueno, ¿cuáles son nuestras perspectivas de futuro? ¿No? Tenemos las infraestructuras, las grandes hechas, las tenemos adaptadas a los requerimientos de la demanda, tenemos los puertos saneados económicamente y hemos asumido políticamente que tenemos que mejorar la conectividad e interoperabilidad viaria y ferroviaria de nuestros puertos. Por tanto, desde nuestro punto de vista, gran parte del futuro de nuestros puertos no pasa por el sector público, sino que pasa obligatoriamente por el sector privado. Entendemos que el sector privado debe ser capaz de desarrollar esa actividad comercial y prestar los servicios portuarios con costes competitivos, con eficiencia y calidad y confiabilidad. Y por tanto, nuestro papel desde el sector público en el futuro entendemos que debe ser únicamente coadyuvar al desarrollo de estos principios por parte del sector privado. Y en ese sentido vamos a seguir trabajando en algo que les he dicho para todos muy importante, como es la apertura del mercado de los servicios portuarios, con el objeto de que se produzca una mayor competencia real en el sector. El sector portuario en general en todo el mundo, y el español en particular tiene una vocación monopolista, sin lugar a dudas, en algunos de los servicios portuarios, especialmente en los técnico-náuticos, y también es necesaria la eliminación de algunas rigideces importantes que perviven en el sector portuario español y también en muchos otros lugares del mundo, y que es la reforma que tenemos pendiente, que es la reforma del sector nuestro. Sin lugar a dudas, podemos mejorar en competitividad en nuestros puertos si no somos capaces de afrontar realmente una reforma del sector de la estiba en España. Estoy hablando que la estiba es una de las partes más importantes de componente en la estructura de costes portuarios. Tenemos muy buenas infraestructuras, tenemos todo hecho, pero realmente el sector de la estiba está en un sector que está cargando mucho la competitividad de los puertos españoles. Los últimos estudios que hemos realizado nos señalan que más del 55% de los costes de manipulación de un contenedor de la terminal española son costes laborales y no es mantenible que los costes de manipulación de un contenedor en España sean de orden de 100 euros por contenedor, cuando en otros puertos europeos están de orden de 35 euros por contenedor. Esta es una asignatura pendiente que también les animo a ustedes, que estoy seguro que en sus países también la estiba son sectores que producen rigideces enormes en los costes de los costos. Estamos trabajando en este momento en modificaciones legislativas inmediatas que afronten la solución de estos problemas, tanto de los costes de los servicios, de abrir el mercado de los servicios, como de tema de la estiba, y también de reducir los costes asociados a la utilización de infraestructuras en los puertos. Estamos trabajando, tenemos una situación saneada y por tanto lo que tenemos voluntad es traspasar al sector privado para que se puedan reducir los costes logísticos, parte de los beneficios que los puertos han generado en este momento. Estamos intentando, lo vamos a hacer este año, una reducción importante de las tasas portuarias, tanto en lo que se refiere a la utilización de infraestructura, las tasas de utilización de infraestructura portuaria, como también por las tasas de ocupación privativa del dominio público portuario. Creando además nuevas bonificaciones para potenciar la eficiencia en la prestación de los servicios, para incentivar la inversión privada y para hacer más atractivos los tráficos ferroportuarios y los tráficos marítimos de corta distancia que en Europa se están potenciando con el objeto de que traspasar parte del transporte terrestre al transporte marítimo también a los tráficos intraeuropeos. Vamos a proceder también a una desindexación de todas las tasas portuarias. Hasta ahora se actualizaban con valores del IPC. Hay un mandato del Ministerio de Economía de desindexar la economía española. Lo vamos a hacer. Entendemos que la indexación con el IPC, con la evolución de los precios, es un factor negativo para la competitividad del país y su nivel productivo. Se están desindexando los salarios, se están desindexando todos aquellos aspectos que se valorizaban anualmente con el IPC, y también lo vamos a hacer desde los puertos, de forma que las tasas portuarias queden completamente desindexadas. No solamente las tasas portuarias, sino también la valoración de los suelos, que es una componente de la tasa portuaria de la ocupación privativa de la actividad profesional, de forma que se produzca, vamos a decir, ese aportamiento total de los precios portuarios de los precios en la economía general del país. Entendemos que este esfuerzo desde el lado público debe acoplarse también a mecanismos que favorezcan esta también desindexación y reducción de costes por parte de la prestación de los servicios por parte de la iniciativa privada. De tal
privada las tarifas máximas se reúnen indexadas a los valores de la inflación anuales. También vamos a afrontar una modificación legislativa importante del marco concesional. Vamos a adaptar el marco concesional de los puertos españoles a la situación, a la realidad económica actual y de la necesidad de seguir apostando por el mantenimiento y potenciación de la inversión privada en nuestros puertos. No descartamos bajo ninguna medida plazos concesionales superiores a los que tenemos ahora. Tenemos un plazo máximo en los puertos españoles de 35 años y estamos pensando seriamente en ampliar el plazo concesional hasta los 50 años. ¿Por qué? Porque los niveles de inversión que exige en este momento la actividad portuaria, sobre todo para afrontar las nuevas tecnologías de automatización de las terminales, hace imposible por parte de la iniciativa privada que plazos de 35 años puedan ser asumidos por parte de los inversores privados. Vamos a darle mayor revisión, flexibilidad a la revisión de las concesiones para adaptarlas a la actual situación de crisis, seguramente empujando 5 o 6 años los plazos concesionales de las concesiones vigentes, y vamos a intentar que en aquellos casos en que haya una inversión importante y que no ha podido seguirse el nivel previsto cuando se invirtió en los tráficos portuarios, ofrecer algunas excepciones temporales que permitan a los inversores seguir manteniendo su inversión portuaria sin pérdidas importantes debido a la evolución de la crisis económica. Muy bien, esto es cuál es nuestra situación y cuál es nuestro futuro, cuáles son nuestras intenciones desde el punto de vista político y legislativo para los puertos. Creo que nuestras experiencias pueden ser interesantes para ustedes. Creo que el modelo portuario español es un modelo sin duda de éxito y con algunos errores como la sobrecapacidad que tenemos, pero que a la vez presenta una apuesta hacia el futuro para seguir creciendo los tráficos, pues podemos, sin duda, decir que los puertos españoles pues, son un ejemplo que tenemos a tener en cuenta para la reflexión tanto sobre los modelos de gobernanza como sobre la capacidad o los mecanismos para poder afrontar inversiones importantes en los modelos portuarios de terceros países. Y eso es todo por mi parte. No sé si quieren hacer alguna pregunta al respecto. Pues,